Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lilian, un gusto. Cuando vos me des el ok, ¿Sí? ¿largamos? Cuando quieras. Bueno, Cuando perfecto. quieras. Bueno, Ya mismo. bueno, buenas tardes. Yo soy, como bien lo dijo Lilian, Carmen Pérez Duarte, legisladora provincial por el espacio ELI, Encuentro Liberal, y también médica oftalmóloga. Bueno, la verdad que agradecemos mucho a Chela que haya tenido la iniciativa por el pedido de Lilian de organizar esta charla que me parece que va a ser muy provechosa para todos. Porque considerando que estamos en pandemia, yo como médica también lo vivo con mis pacientes diabéticos, hipertensos y en este caso enfermos cardiovasculares, que los pacientes por miedo al coronavirus no van a los controles. Eso implica que sus diferentes patologías, y en este caso de las que vamos a hablar hoy, que son las cardiovasculares, se vayan empeorando por el no control de estas. Y como bien lo sabemos, nosotros los médicos y ustedes también, que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Así que lo que se está estudiando, que va a quedar post pandemia, son muchas alteraciones en esos pacientes, por ende va a haber a posteriori un aumento de la mortalidad provocado por este no control de todas las enfermedades. Así que la verdad que muchas gracias, Lilian, de querer, digamos, todos conocer un poquito más de todo lo que estamos viviendo y de lo que nos está pasando. Y la idea es que a través de esta charla nosotros podamos cambiar y aconsejar. Alguno de ustedes también puede ser hipertenso, puede ser diabético o tener en su misma familia algún papá, mamá, tíos, hermanos que tengan estas enfermedades. Así que nosotros seamos agentes multiplicadores para que nuestras familias y a través de los niños o en el caso de ustedes, a través de los docentes que ustedes están formando, podamos prevenir lo que es a futuro las consecuencias que pueden provocar las enfermedades cardiovasculares. Así que bueno, ahora, como bien les dije, yo soy oftalmóloga, lo vamos a dejar al cardiólogo para que hable de esto que es tan importante para todos. Así que un gusto haber compartido este ratito con ustedes y estamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, Lilian, y un saludo muy especial para todos los que están participando de esta charla. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias primero que nada para toda la gente que está hoy a la tarde con ganas de escuchar algo distinto. Gracias por la invitación, gracias a María del Carmen, gracias Chela, gracias Lilian por esta iniciativa. Y si me dan un segundo más, ya estoy con ustedes. Bien, doctor, lo esperamos. Y bueno, somos muchísimos en el chat, así que creo que va a ser muy productiva esta reunión. 81 personas al momento. Gracias, Carmen. Buenas tardes, profe. Hola, Marta. Lo esperamos. Buenas tardes, chicos. Sí, yo le quería contar que tenemos estudiantes de toda la provincia prácticamente. Están chicos de Solari, de Mercedes, tenemos de Itatí, está su coordinadora también por ahí, la licenciada Sánchez. Tenemos también de la extensión áulica Santa Ana, que están compartiendo con nosotros. Después, por acá habíamos leído también que estaban desde Concepción varios estudiantes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Se escucha bien?
Sí, se escucha bien, doctor. Bueno, decía al principio que muchas gracias por la invitación y vamos a tratar de dejar básicamente un mensaje. Cuando me contactaron para la charla, me comentaron un poquito que el auditorio era variado, pero que había gente de salud, que había gente de enfermería, de enfermería, algún personal de salud. Me gustaría que me cuenten rápidamente quiénes están para saber más o menos si no está relacionado con la salud, como para poder... Lilian. Doctor, ¿cómo le va? Ahí Marta Saucedo, que es nuestra coordinadora de la carrera de enfermería, le va a informar lo que usted está solicitando. Perfecto. La cantidad de personas que estamos en este momento en la sala de chat y, bueno, más o menos nuestras extracciones. Hay gente de toda la provincia en este momento, escuchándolo. Perfecto. Buenas tardes, doctor. Sí, así como dice nuestra rectora, tenemos varios estudiantes de enfermería, también están los docentes de la carrera de enfermería de San Roque y de las localidades que están escuchando esta charla. Tenemos de Itatí, tenemos de Corrientes Capital, tenemos de la Extensión Áulica Santa Ana, de Mercedes, de Concepción también tenemos, Solari, son algunos de los que estoy viendo que están todos presentes y atentos a su charla, que es muy importante. Ahí me está diciendo alguien que está un poco bajo mi voz, ¿puede ser? ¿Que se escucha poco? Voy a colocar un micrófono, a ver un segundito. Bueno. ¿Me escuchan mejor así? ¿Ahí? ¿Hola? ¿Me escuchan mejor ahí? Hola, hola. Sí, doctor, se lo escucha. ¿Se escucha bien? ¿Mejor que hoy? Perfecto, Marta, muchas gracias. Sí. Bueno, bienvenidos a todos entonces y la verdad que es un gusto, nuevamente repito, contar con tanta gente de tantos lugares y poder dejar alguna información que les pueda servir a todos. Recién Carmen, al principio de la presentación, hablaba de la preocupación que tenemos los cardiólogos hoy en día, porque esta pandemia, digamos, de la cual estamos viviendo, nos cambió la vida a todos, y ha tenido consecuencias en la salud directas y consecuencias que van a ser consecuencias, si se quiere, indirectas o, entre comillas, daños colaterales. En principio, nosotros sabemos que a nivel mundial, hasta, entre comillas, antes de este problema de la pandemia, las principales publicaciones y las principales especialidades titulares con respecto al tema de las causas de muerte y las causas de muerte en el mundo tenían que ver básicamente con las enfermedades cardiovasculares. Es así que la Organización Mundial de la Salud y todo el mundo trataba básicamente de lograr bajar un poco la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Ustedes saben que el ser humano fue cambiando a lo largo de muchos años en el tiempo, y nosotros tenemos una biología que fue adaptándose a los cambios del medio ambiente en que vivimos. Si nos ponemos a mirar un poco para atrás, el ser humano en la época paleolítica, cuando todavía estaba evolucionando, tenía un alto nivel de actividad física, y tenía poco requerimiento, poca posibilidad de conseguir alimento todos los días. Entonces, en ese momento de la historia del ser humano, estamos hablando de miles de años atrás o millones de años atrás,
tuvo que adaptar un sistema genético para poder lograr sobrevivir a las circunstancias que estaba viviendo. Y esta adaptación llevó millones de años. Obviamente que la expectativa de vida de ese ser humano era muy corta. Entonces nacían, se reproducían rápidamente y las generaciones eran cortas, en 20, 30 años, volvía a haber otra generación nuevamente y morían por diversas causas. En ese momento, obviamente, que éramos presas de depredadores y había que cazar también y había que conseguir alimento de cualquier clase. En ese momento, como decía yo, no todos los días había alimentos y cada vez que había posibilidades de comer o que había una caza, se producía un gran festín. O sea, todos los seres humanos que podían cazar comían todo lo que podían porque no había manera de conservar ese alimento y había que comerlo. Y la manera que encontró el cuerpo de lograr conservar esa energía para poder sobrevivir fue a través de un sistema muy, muy bien diseñado de guardado de esa energía en lo que conocemos como sistema ahorrador de energía y lo empezó a guardar en células de grasa. ¿Sí? De esa manera, todos los alimentos que son ingeridos por el ser humano, cuando no son utilizados o cuando no son necesarios para poder utilizarse como energía, ¿sí? Para las funciones básicas y vitales de las personas o para el movimiento, ¿sí? Ustedes saben que cuando nosotros movemos decimos gastamos calorías o quemamos calorías. Y es porque realmente la energía que necesitamos producir a nivel muscular para movernos, hay un gasto energético para cualquier movimiento que hagamos. Y ese gasto energético viene de los alimentos que comemos. Entonces, todo aquello que no se usa, el cuerpo tiene la capacidad de guardarlo. Y no va a gastar nada de lo que ingiera una persona si no es necesario. Más bien lo va a guardar, ¿sí? Entonces, a partir por ese mandato genético, biológico, evolutivo de millones de años de los seres humanos, nos transformamos en una genética ahorradora de energía. Somos tremendamente ahorradores en lo que ingerimos diariamente y es por eso que engordamos. Nuestro depósito energético es el tejido adiposo, la grasa. Y esa gran digamos, alacena de alimento que tenemos en la grasa, esa gran cantidad de alimentos que vamos empaquetando y vamos guardando, como si fuera que guardamos en un freezer, ¿sí? Como si fuera que tenemos alimentos de más en la casa y vamos guardando en un freezer y vamos agregando cantidad de freezer a nuestro cuerpo con la grasa que vamos comiendo. Entonces, es por eso que uno de los problemas graves hoy de la sociedad tiene que ver con el aumento de la grasa corporal. Y no hablo específicamente del aumento del peso, hablo de la grasa corporal y la grasa que el cuerpo está guardando. Entonces, este aumento de grasa que fue muy beneficioso para los seres humanos del pasado, ¿por qué? Porque tenían que, luego de comer, aguantar varios días hasta que podían volver a comer, y entonces esa época de ayuno que tenían, ellos pasaban comiendo lo que encontraban. Si encontraban un árbol de fruta, se comían todo el árbol de fruta que podían tener al alcance, porque después sabían que debían vivir nuevamente durante mucho tiempo sin comer. Si encontraban un animal, se lo comían entero. Si no había nada que comer, y cualquier otra cosa. Y así es que nos transformamos en omnívoros, hasta insectos. Desarrollar de ser herbívoros a ser omnívoros, comer todo y tratar de aprovechar todo, ¿sí? Bueno, de esta manera, este genoma ahorrador, ¿sí?, ha hecho que en los últimos 200, 300, 400 años de la humanidad, que no es nada realmente, que no es nada, ¿sí?, los seres humanos que tenían la posibilidad de un acceso a la comida, tenían un aumento de peso corporal importante. Y es así que en la época
de la edad moderna, ser gordo, tener grasa corporal, era un sinónimo de ser rico, de riqueza, ¿sí? En los nobles eran gordos, tenían, y la población, en general los plebeyos, aquellos que trabajaban la tierra, realmente no eran gordos, eran flacos porque hacían trabajo físico y no tenían tanto sobrante de alimentos. Así que ser gordo era ser rico. Y ser gordo también, para la época de nuestras abuelas, ustedes se deben acordar, seguramente, algunos, que a los niños, ¿sí?, les hacían comer mucho y querían que estén gorditos. Y cuando estaban gorditos y tenían cachetes bien grandes, decían que estaban sanitos, ¿sí?, y que estaban bien rosaditos, y que porque entonces de esa manera los chicos gordos en esa época, o que tenían un exceso de grasa corporal, tenían más capacidad de sobrevivir a las infecciones, que en ese momento eran la primera causa de muerte. Todo lo que eran infecciones de todo tipo, ¿sí?, los gérmenes que atacaban al ser humano, que nos provocaban fiebre, como en el caso del coronavirus, aquellos que tenían más resto biológico para soportar un momento de enfermedad donde uno no podía comer correctamente bien, era un individuo que tenía más posibilidad a sobrevivir a ese tipo de enfermedades, como enfermedades infectocontagiosas y de transmisión de ser humano a ser humano. También esa etapa de la humanidad que fue superada porque la medicina cambió realmente la historia de la humanidad cuando descubrió los antibióticos y cuando descubrió las drogas que van a controlar este tipo de infecciones. Entonces, a partir de ahí, nuevamente el ser humano pegó un salto en la expectativa de vida y la gran mortalidad que había en infantil y de adulta, inclusive las personas mayores, por infecciones, pasó a un segundo plano y las personas dejaron de morirse. ¿Por qué? Porque había medicamentos para poder solucionar el problema de las infecciones. Entonces, a partir de ahí, y con el aumento de la expectativa de vida, hoy en día sabemos que las personas tenemos, los seres humanos, tanto hombres como mujeres, una expectativa alrededor de los 70 años, las mujeres un poquito más, los hombres un poquito menos, y ahora vamos a ver por qué. Y es porque realmente las enfermedades infectocontagiosas están siendo controladas por los tratamientos. Hoy, en este momento, estamos viviendo una pandemia y esperando cierto número de vidas, ¿sí? Y ustedes saben que del 100% de las personas que se contagian de coronavirus, va a haber un pequeño porcentaje, más o menos un 2%, un 2,5% de personas que van a morir por coronavirus. El resto de las personas no van a morir por coronavirus, se van a enfermar. Del 100% que se contagian, va a haber un 80% de personas que no se van a enterar que tienen el virus, que van a ser totalmente asintomáticas o van a tener muy pocos síntomas, y solamente un 20% que puede llegar a tener algunos síntomas y son los cuales que van a empezar a tener dolor de garganta, fiebre y demás, y entonces son los que van a tener los síntomas de la enfermedad. O sea que imagínense que realmente es un pequeño pedacito del 100%, el 2% de los muertos y un pequeño porcentaje de personas la que realmente va a estar enferma por el virus. Pero sin embargo, el 100% de las personas que vivimos en el planeta hoy día, estamos expuestos a las enfermedades cardiovasculares y hoy siguen siendo y van a seguir siendo la primera causa de muerte. Quiero hacer esta salvedad porque hoy en todos lados hablamos solamente del coronavirus, los diarios, la televisión, y en todo momento hablamos solamente de este problema, y realmente para que ustedes tomen dimensión de la real mención realmente de la redundancia del problema y no lo que por ahí escuchamos como que nos está retomando el oído todos los días. Entonces, volviendo al tema, ¿y por qué pasa esto? Porque las enfermedades cardiovasculares son una enfermedad de las personas que han sobrevivido a todas las otras enfermedades, a todas las infecciones. Entonces, las enfermedades no transmisibles, cardiovasculares fundamentalmente, pero al lado de las cardiovasculares está el cáncer, otra de las causas fundamentales de muerte. También están las enfermedades respiratorias, pero crónicas,
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Las personas que tienen enfisema, que tienen asma bronquial, las que tienen lesión pulmonar, son las causas más importantes de muerte hoy en el mundo y van a seguir siendo, ahora y después de que se encuentre la vacuna o el tratamiento del coronavirus, terminemos con toda esta historia, van a seguir siendo la primera causa de muerte. Y es probable que hoy, en este momento, mientras estamos todos preocupados por el coronavirus, estén creciendo muchísimo. Y realmente es lo que está pasando hoy día en el mundo, ¿sí? Porque la gente está pasando por alto el cuidado que debe tener para prevención cardiovascular. Y me voy a meter, después de un poco charlado esto con ustedes, y les voy a compartir una pantalla, a ver si puedo, para poder mostrarles una presentación que les he traído a ustedes, para que ustedes vean, no sé si se ve, si me cuentan si se ve la pantalla. Lilian o Marta, si me cuentan porque... No se está viendo, doctor. No estamos viendo, no. A ver ahora. Un segundito. Esperen que voy a tratar de compartir, entonces. Si me permiten, no sé quién es el administrador, me tienen que permitir compartir pantalla. A mí, porque no me está dejando ahí ya compartir. Ahí Juanca o Lilian, que son los encargados, por favor. Yo estoy poniendo para compartir acá desde mi computadora, para presentar. A ver, me está permitiendo compartir. Creo que... A ver ahora. Ahí puede ser. ¿Ven la pantalla? Sí, doctor. Ahí está. Perfecto, buenísimo. Bueno, bárbaro, entonces. Bueno, entonces, primero les voy a mostrar un video, fundamentalmente que tiene que ver con algo que vamos a hablar enseguida, que es como la vedette, de alguna manera, del problema de la enfermedad aterosclerótica, que es el colesterol. ¿Han escuchado hablar del colesterol? Seguramente mucho y bastante. Ahora no se habla mucho de él, pero el colesterol es una grasa de la sangre que realmente es vital para nosotros porque nuestras membranas celulares están hechas de colesterol. Nosotros las fabricamos el colesterol en nuestro hígado para poder hacer hormonas, para hacer membranas celulares y demás. Pero el colesterol, cuando vamos creciendo y ya nos terminamos de desarrollar, empieza muchas veces a ser excesivo y empieza a sobrar en nuestro cuerpo, y esa fabricación nuestra excede la necesidad de nuestro cuerpo y empieza a acumularse en las arterias. También el colesterol lo podemos comer, porque si comemos cualquier sustancia de origen animal, quiero recordar que el colesterol es del reino animal, o sea que los vegetales no tienen colesterol, tienen otras grasas, pero no colesterol fundamentalmente. Si comemos cualquier sustancia de origen animal, ¿sí? Sea leche, huevo, queso, carne,
seguramente algo de colesterol va a entrar, sobre todo cuando es la grasa animal. Si comemos manteca, si comemos crema de leche, si comemos grasa animal, eso seguro tiene colesterol. Entonces, para que vean un poquito de qué se trata esto, les traje este video. Lo voy a poner para que lo puedan ver. Bueno, muy bien. ¿Se pudo ver bien el video? Bueno, ¿se me escuchan? Ahí con el micrófono abierto y con el buen abierto y con un perrito ladrando. ¿Se lo pueden silenciar? Sí, doctor. Ahora lo escuchamos. Alguien, por favor, que silencie su micrófono. Solamente vamos a dejar abierto el del doctor. Bueno, perfecto. Bueno, como les decía hoy, el colesterol es una de las vedettes, de alguna manera, de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y vamos a hablar un poquito de qué significa ateroesclerosis. Atero es un término que tiene dos partes. Atero, la palabra atero viene de ateroma, ¿sí? Y esclerosis es lo que va a ocurrir en la pared de la arteria cuando se forma el ateroma, ¿sí? Literalmente, la definición sería como el aumento del grosor de la pared vascular, y en realidad una arteria es así como ustedes la están viendo en este momento en la presentación. Tiene una capa muscular, ¿sí? Intermedia, tiene una capa interna que se llama endotelio y tiene una capa externa que es la que la aísla del resto de los órganos, que es la adventicia. Ahora nos vamos a referir Doctor, básicamente... ¿Sí? doctor, disculpe, no se ¿Sí? ¿Lo está escuchó? viendo nada. No se está A ver, un viendo nada segundito. el video. Vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta. ¿Ahí se ve? Hola. Lilian, ¿ahí se ve? Sí, Sí, se ahí ve, doctor. ahí está perfecto. Bueno, perfecto. Lo que le estaba mostrando entonces es una arteria sana, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí que se puede ver la capa intermedia, que es muscular. No sé si ven el puntero que estoy mostrando, toda la capa muscular, ¿sí? Este es un corte longitudinal, este es un corte transversal de la arteria. Tenemos, y la capa interna, que es el endotelio vascular, que ven en el video, veamos cómo se va enfermando. Ahora lo vamos a ver de nuevo.
¿sí? Entonces, esta es una arteria sana, así nacemos, ¿sí? Pero la parte interna, de la que tiene contacto directo con la sangre que circula a través de la arteria, es la que va a ser vulnerable a el desarrollo de esta enfermedad. Se produce una inflamación de la pared interna y con el tiempo se produce el desarrollo, la acumulación de grasa dentro del interior de la arteria, una placa de aterosclerosis, ¿sí? Que va a ir lenta y progresivamente obstruyendo la arteria. Con el tiempo, esta placa, la pared vascular, y ese estrechamiento va a ir creciendo y va a ir disminuyendo la posibilidad de circulación de la sangre y va a ir con el tiempo, con el envejecimiento de esta placa, estas células de grasa, ¿sí? Estos macrófagos, como vimos en el video, que son células de la sangre que se van comiendo literalmente al colesterol que se pegó dentro de la arteria, se van a calcificar y van a producirse lo que llamamos la calcificación de la placa de aterosclerosis. Si me disculpan un segundito. Doctor, Hola, ¿me escuchan? sí, doctor, ¿Me quiero escuchan? decirle, sí, le escuchamos. Sí. Quiero decirles nada más que para las 19 se corta la transmisión, digamos, por eso, para Perfecto. tenerlo en cuenta. Les pido mil Disculpen. disculpas entonces, No, tengo que no, suspenderlo. no, no. Bueno, como les decía antes, acá les estoy mostrando cómo de a poquito se va ocluyendo la arteria y se transforma la placa aterosclerótica en un cobre lipídico central que va tapando la luz de la arteria, ¿sí? Este es el mecanismo por el cual se presenta un infarto o miocardio. Cuando una de estas placas coronarias se tapan, se rompen, esta placa genera un trombo, un coágulo coronario, que va a obstruir la luz de la arteria y esta luz obstruida va a provocar la muerte de un territorio vascular y la necrosis del músculo. Esta es una imagen de un infarto o miocardio provocado en una arteria donde hay grasa en la pared de la arteria y esto es real, esto es la vista de un coágulo, un trombo que se ha provocado y que está abierto para que podamos ver nosotros cómo se ha obstruido la arteria. Este es el infarto. Tenemos una placa de grasa en la arteria descendente anterior, una de las más importantes del corazón, y un coágulo que está obstruyendo la arteria y provocando la obstrucción, y esta obstrucción provocó una lesión a nivel del ventrículo izquierdo, del músculo cardíaco, y esta lesión va a provocar, por supuesto, arritmias y la posibilidad de una muerte súbita. Entonces, ¿qué se va a producir cuando el colesterol en exceso empieza a obstruir las coronarias? Se puede producir o un ataque cardíaco, que después llamamos así clásicamente a lo que se conoce como muerte súbita, ¿eh? Las personas que tienen el evento coronario y de estar totalmente asintomáticos pasan a tener un paro cardíaco, un infarto o miocardio que también es una lesión coronaria, pero en el caso sin provocar la muerte de la persona y entonces requiere un tratamiento de urgencia, dolor de pecho como angina de pecho, un accidente cerebral, claudicación intermitente, que ahí hablamos de lesiones de las piernas, lesiones vasculares,
o aneurisma de aorta abdominal. Todas estas patologías, todas estas enfermedades, son enfermedades derivadas del exceso de grasa corporal y de la formación de la placa en cualquier arteria del cuerpo. Cabe recordar que esto no es solamente a nivel cardíaco, también se produce a nivel de cualquier arteria del cuerpo, a nivel del cuello, en las arterias de las carótidas, a nivel de la aorta o a nivel de la arteria de los miembros. Y estas placas de grasa que venimos hablando, de colesterol, en realidad están producidas por diversos factores. Y estos factores son los conocidos factores de riesgo coronario. Y dentro de estos factores de riesgo, ahora les voy a mostrar, ahora yo les explico bien lo que significa prevención, que es lo que estamos hablando ahora, primaria cuando vamos a esperar que nunca pase la enfermedad, y secundaria cuando la enfermedad ya ocurrió y va a volver a ocurrir. Y entonces dentro de lo que conocemos como enfermedad coronaria y prevención, tenemos tres cosas importantes que recordar, ¿sí? Uno, lo que hablábamos al principio de la charla, la genética, que somos seres humanos, que somos ahorradores y que guardamos, pero que además algunos de nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar con mayor frecuencia cierto tipo de enfermedades. Y entonces hay familias que tienen con más frecuencia cáncer y hay familias que tienen con más frecuencia enfermedad aterosclerótica cardiovascular, así como también hay quienes son más altos, más bajos, tienen más pelo, menos pelo, que tengamos mayor a padecer un tipo de enfermedad. Y si en mi casa, en mi familia, tengo yo hermanos, padres o abuelos inclusive, que han tenido infartos o muerte súbita a temprana edad, la genética hace que yo tenga más posibilidades, y mis hijos y mi descendencia, más posibilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca. A su vez también el medio ambiente, esto que dice acá, environment, habla de lo que es el medio ambiente. Y esto es muy importante porque es la parte que nosotros podemos modificar y cambiar. Cuando decimos medio ambiente, hablamos de lo que hacemos nosotros para poder provocarnos a nosotros mismos una aceleración de esta enfermedad aterosclerótica. Por ejemplo, el tabaquismo. Por ejemplo, el aumento de peso. Por ejemplo, el comer colesterol. Por ejemplo, el sedentarismo. Son todas cuestiones que tienen que ver con el ambiente, cómo yo me crié, cómo viví, cuánto tengo de peso, si hago actividad física diaria, si fumo o no fumo, qué es lo que como, y eso va a influir directamente en las arterias para provocar la enfermedad aterosclerótica. Entonces, dentro de esto tenemos los factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? Que son aquellos que van a provocarme la enfermedad en las arterias. Si ustedes ven este arbolito que me parece muy interesante, donde vemos como el tronco principal, el estilo de vida, y las ramas que salen del estilo de vida van a provocar las enfermedades que conocemos, como el tabaquismo, como el colesterol alto, como la hipertensión arterial, la diabetes y el sedentarismo, y las frutas por ir a colación de cada uno de estos factores de riesgo, ¿sí? Como la muerte súbita, el infarto, los aneurismas, todo esto con más. Así que es muy interesante este árbol porque pone en el centro de la enfermedad al estilo de vida, ¿sí? Y en la raíz del árbol tenemos los factores de riesgo no modificables, aquellos que, aunque nosotros erramos, no vamos a poder cambiar porque sabemos que la genética es algo que aún hoy, a pesar de todo el conocimiento que hay en la genética, no tenemos posibilidad de modificar la genética familiar de la enfermedad aterosclerótica. La edad es otro factor de riesgo no modificable que hace que cuando más años tenga, más chances o más posibilidades tenga de desarrollar la enfermedad cardiovascular. Y finalmente el otro problema básicamente tiene que ver con el sexo masculino, el hombre, tiene más riesgo cardiovascular que la mujer. La mujer de alguna forma tiene una protección mayor durante la etapa fértil de la vida. Esto significa que las hormonas que le dan la fertilidad para tener hijos a la mujer, biológicamente la protegen mientras está en etapa fértil. Luego de la menopausia, y cuando pierde esas hormonas, luego del climaterio, empieza a tener tanta vulnerabilidad como el hombre. Entonces,
Esto no significa que la mujer no se va a enfermar, significa que la mujer se va a enfermar un poquito más tarde que los hombres. Y acá tenemos de nuevo los factores de riesgo cardiovascular. Ustedes ven ahí los factores de riesgo modificables, no modificables, perdón, que son la edad, el sexo y los antecedentes familiares. Y del otro lado, aquellos que son los que sí podemos cambiar o modificar para evitarnos una enfermedad cardiovascular. Habrán, obviamente, que muchos de ustedes saben lo que significa hipertensión, el aumento de la presión arterial a niveles por arriba de lo que debería tener una persona, y esto va directamente relacionado con un endurecimiento de las arterias que hace que la circulación se vea comprometida y entonces el corazón tenga que bombear con más fuerza y eso aumenta la presión arterial por arriba de los niveles normales. La diabetes, que es una alteración de la entrada de la glucosa a la célula, la diabetes tipo 2 fundamentalmente, que se da en los individuos con factores de riesgo genéticos, pero que también tienen otros factores de riesgo como obesidad y sedentarismo. Entonces, cuando la glucosa no puede ingresar a la célula, empieza a aumentar en la sangre y la insulina falla en su tarea de meter la glucosa a las células y aumenta la glucemia en sangre y eso conocemos como diabetes. La dislipemia, que son las alteraciones de los lípidos en la sangre, y acá tienen que ver con el colesterol, que recién vimos al principio de la presentación, pero también tienen que ver con los triglicéridos elevados, ¿sí? Y también tienen que ver con el HDL, que es uno de los colesteroles que ustedes habrán escuchado nombrar, que conocemos como colesterol bueno, es aquel que hace lo que llamamos transporte reverso de colesterol y que nos limpia las arterias. Si el HDL, el que es colesterol bueno, está bajo en mi sangre, voy a tener más posibilidades de enfermarme que si ese HDL está elevado. Y viceversa, si el colesterol malo está elevado, las chances de enfermedad van a ser mayores que si está bajo. Después el tabaquismo, otro de los factores de riesgo muy importante, que hoy está de alguna manera disminuyendo en la población, sobre todo de los países desarrollados, pero lamentablemente en los países en vía de desarrollo subdesarrollado está aumentando. Esto tiene que ver con la falta por ahí de las campañas adecuadas en cuanto a qué significa fumar y por qué deberíamos evitar el tabaquismo, que realmente es un factor de riesgo no solo modificable, sino erradicable. Uno dejando de fumar disminuye o elimina el factor de riesgo de su vida. Y finalmente tenemos dos que están en rojo, que son muy importantes, el sedentarismo y la obesidad. El sedentarismo se define como la falta de actividad física que es útil, que es adecuada y que es necesaria para mantener la salud. Y esa falta de actividad física está definida por la Organización Mundial de la Salud como por lo menos, cuando digo por lo menos, tómenlo literal, o sea que menos que eso, es el sedentarismo, por lo menos 150 minutos de actividad física semanal que debo hacer para evitar las consecuencias de la falta de actividad física en la salud, o sea, para dejar de ser sedentario. Entonces, menos de 150 minutos por semana de actividad física programada, o sea, la actividad física que yo voy a salir a hacer, ¿sí? Esto puede significar 30 minutos 5 veces por semana, o puede significar 3 veces por semana 50 minutos, ¿sí? Entonces yo puedo ir fraccionando estos 150 minutos en los días de la semana, y si los logro completar, dejo de ser sedentario. Esto significa que ya es suficiente con esto, y en realidad es lo mínimo que yo debo hacer para evitar los factores, para evitar las consecuencias del sedentarismo de salud. Pero puedo hacer mucho más que esto, y cuanto más hago, no de intensidad de ejercicio, sino de cantidad de ejercicio, entendiendo la cantidad como volumen, como minutos por semana de ejercicio, me va a ser beneficioso para la salud. Luego tenemos también la obesidad, otro de los problemas que hoy en día yo creo que es una pandemia mundial, la obesidad, así como el coronavirus. La obesidad es una enfermedad que, digamos que avanzó a nivel global, a todos los países del mundo, y hoy tenemos tasas de obesidad que realmente son escalofriantes.
Voy a avanzar un poquito en la presentación y vamos a mostrarle en los próximos minutos un poquito de qué estamos hablando con estos factores de riesgo. Cuando decimos edad, cuando decimos sexo o cuando decimos herencia, es esto que les estoy mostrando, que ya les expliqué más o menos, la probabilidad de arriba de los 45 años del hombre y de los 55 de la mujer de padecer enfermedad coronaria aumenta por la edad. El mayor riesgo lo tenemos los hombres y la herencia, si hay en mi familia antecedentes familiares, va a ser más grave. Entonces vamos a continuar con la hipertensión arterial y les quiero mostrar rápidamente cuáles son los valores de presión arterial que debemos considerar adecuados o normales y cuáles son los alterados. Si quieren pueden tomar una foto o una captura de la diapositiva, ¿sí? La presión arterial normal o óptima por debajo de 120/80 y por arriba de 130, 129, 90 podemos considerar la hipertensión arterial, que dependiendo de cuán alta sea la presión, vamos a empezar a sumar mayor riesgo de enfermedad. Cuando es grado 1, grado 2 o grado 3, las complicaciones son mayores. En la diabetes, hoy hablábamos que yo le decía que la diabetes es el aumento anormal de la glucosa en la sangre. Normalmente debemos tener una glucemia en sangre de menos de 100 miligramos por decilitro, o sea, entre 70 y 100 es lo normal. Y si tenemos la glucosa elevada por arriba de 126 miligramos por decilitro, ya se considera diabetes. Prediabetes es entre 100 y 125. ¿De acuerdo? Entonces, y por supuesto, cuando más alta está la glucemia, más riesgo tenemos de enfermedad, porque esa glucosa en sangre empieza a traer muchos problemas para las arterias. En cuanto a los niveles de lípidos, tenemos que el colesterol debe estar por debajo de 200, el total, y el LDL, que es el colesterol malo, cuando uno mira un análisis de sangre, tiene que estar muy atento y poder ver que no solamente me importa el total, sino también me importa la fracción mala del colesterol, que es el LDL, de menos de 100, que tiene que ser menos de 130, y también ver los triglicéridos, que es otra grasa en la sangre que aumenta mucho, sobre todo en los individuos sedentarios con sobrepeso y diabéticos, y entonces el triglicérido también es un factor de riesgo que influye muchísimo en la enfermedad coronaria. Y por otro lado, el HDL, que es el colesterol bueno, que, como ya les dije anteriormente, tienen que estar elevado o cuando más alto esté, mejor me va a ir. La obesidad, como yo les decía, es una enfermedad que está en aumento. Ustedes pueden ver, esto es la encuesta nacional de factores de riesgo de nuestro país, que se ha hecho y van viendo a través de los años, como en poco tiempo, en pocos años, el porcentaje de obesidad va aumentando. Cuando hablamos de obesidad, no estamos hablando de las personas que tienen un poco de sobrepeso, estamos hablando de las personas que tienen un índice de masa corporal arriba de 30, y eso es una persona que tiene mucho exceso de grasa y donde el compromiso de grasa va a poner en riesgo la salud. Los porcentajes en nuestro país han aumentado muchísimo. Fíjense que esto es un aumento exponencial que va subiendo, ¿sí? Y si ustedes pueden ver, esto es lo que pasó en nuestro mundo. Fíjense, en la década del 90, los televisores eran gorditos y los individuos eran flaquitos, y más o menos en el 2011, ya cuando aparecieron los televisores finitos, teníamos todos los espectadores con la gran cantidad de canales de televisión que teníamos y demás, y hoy día obviamente mucho mayor, las personas gorditas y los televisores flaquitos. O sea que fue inversamente proporcional el aumento del peso de la población y el tamaño a la disminución del tamaño del televisor. La obesidad entonces se considera una pandemia y se considera que va a crecer hasta un 22% para el año 2045, lo cual significa un grave problema de salud. Que repito, como decía al principio, esta tendencia de enfermedad a nivel mundial está siendo desatendida porque obviamente tenemos otro problema que está ocupando la atención médica, que es el coronavirus, y en las casas aisladas, las personas, estamos teniendo un aumento tremendo de obesidad y de enfermedad cardiovascular. Entonces, los niveles de obesidad van a seguir creciendo, van a seguir en aumento, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto
va a traer graves problemas en el futuro. Y lo vamos a ver seguramente no solamente en nosotros, sino también en las poblaciones de más jóvenes, en nuestros hijos y en nuestros nietos. Hoy se considera que los chicos que están sedentarios frente al televisor y que están siendo de alguna manera presa de una alimentación excesiva y que aumentan de peso, van a tener una alta mortalidad en el futuro, y la expectativa de vida que hemos logrado aumentar los seres humanos por la medicina y disminuyendo las enfermedades infecciosas, va a verse disminuida por las enfermedades no infecciosas, las no transmisibles, que van a aumentar mucho, y las próximas generaciones de niños van a tener seguramente mayor tasa de mortalidad que los padres. Entonces, el aumento de peso, el aumento de grasa, la obesidad de riesgo, sobre todo a nivel de la cintura, son factores que tenemos que atender. Bueno, voy a pasar esto porque realmente ya más o menos hablamos de todo, y quiero finalmente, como nos queda poquito tiempo, decirles de que estos factores de riesgo, todos juntitos, ¿sí? Tanto la obesidad como el sedentarismo, como la resistencia insulínica, que es la prediabetes, como la dislipemia, como la hipertensión arterial, juegan todos en el mismo equipo para provocarnos de alguna manera los problemas de inflamación que no nos damos cuenta a nivel vascular, y finalmente nos provocan el síndrome metabólico, que es el camino seguro para tener una enfermedad vascular que va a desembocar en una enfermedad cardíaca, cerebral, vascular periférica, aterosclérotica. Entonces, con esto, finalmente les quiero dejar una última diapositiva con respecto al ejercicio, y decirles que no importa que no baje de peso, si yo hago actividad física, si yo hago, por supuesto que es mejor que baje, ¿no? Pero que baje grasa, porque si yo hago actividad física, el individuo que está con un exceso de peso, pero que tiene un nivel de fitness adecuado, tiene mucho mejor pronóstico que aquel que por ahí no tiene tanto ese peso, pero que tiene un nivel de fitness o un nivel de ejercicio, una capacidad de ejercicio reducida, porque a nivel vascular los valores de grasa, de colesterol malo, están muy elevados en ese individuo. Entonces, fundamentalmente, esto es lo que tenemos que tratar de cambiar. El sedentarismo tiene que empezar a disminuir, tenemos que evitar ser sedentarios, porque como le dije al principio, este siglo, el siglo XX, fue el comienzo de la enfermedad aterosclerótica, y el siglo XXI va a ser el que va a poner la frutilla del postre, teniendo la mayor cantidad de enfermos vasculares que hemos tenido en la historia de la medicina. Bueno, quería dejar lugar a preguntas, si es que hay algunas preguntitas en estos últimos minutos. No sé, Lilian, si tenés preguntas en el chat o si me quieren hacer preguntas, habilite el micrófono, no hay problema. Sí, hay preguntas en el chat. Hay preguntas en el chat, doctor, y hay también, bueno, tenemos 10 minutitos o 15 minutitos más de posibilidades para luego, sí, no sabemos si se va a cortar o no. Acá está bastante feo el tiempo también, así que estamos un poco preocupados porque San Roque se suele cortar la luz y todo, así que, pero bueno, lo vamos a, sin desperdicio lo suyo, doctor, Bueno. realmente me quedo con muchas ganas de ver, hay unas placas hacia el final que estuvieron excelentes, de última que amerite una segunda charla, después lo conversaremos. Si usted quiere, le voy a dar espacio a Marta para que ella vaya leyendo las preguntas que están en el chat. ¿Está? Doctor, tenemos una de las preguntas donde nos dicen si es posible que las mujeres al llegar a la menopausia puedan tomar algún tipo de medicación protectora. Bueno, interesante pregunta. Durante muchos años, sabiendo y descubriendo que de alguna manera las hormonas femeninas, la etapa fértil, digamos, de la mujer es protectora a nivel vascular, se han tratado de investigar si la terapia de reemplazo hormonal podía ser beneficiosa a nivel vascular. Lamentablemente tengo que decirles que hasta ahora no hay ningún ensayo clínico, ningún estudio que nos asegure esto. De hecho, de alguna manera
hay cierta protección vascular, pero aumenta la tasa de cáncer, el uso de hormonas, de reemplazo hormonal. Entonces, lamentablemente, hoy día no está indicada la terapia de reemplazo hormonal para la mujer en la etapa posmenopáusica. Sí, de alguna manera uno tiene que tratar de lograr que la mujer en la etapa posmenopáusica disminuya mucho sus factores de riesgo cardiovascular y haga mucha actividad física, porque el metabolismo de la mujer baja muchísimo luego de la menopausia y es como que la mujer empieza a disminuir mucho su músculo y empieza a aumentar mucho su grasa corporal. Ustedes se darán cuenta, muchas mujeres en esa etapa de la vida que empiezan a tener los problemas de los calores y demás y aumentan de peso, ¿sí? Y eso realmente marca un alto riesgo cardiovascular. Así que yo creo que es importante alentar a todas las mujeres en esta etapa de la vida que disminuyan la ingesta calórica y que aumenten la actividad física, que eso realmente va a cambiar la historia de la enfermedad cardiovascular en la mujer en etapa posmenopáusica. Muy bien, doctor. Continuamos con la otra pregunta. Si una persona sufrió un infarto de miocardio, ¿puede volver a sufrir otro con el paso del tiempo, nos dicen? Así es. Nosotros decimos siempre que la persona que ha tenido un evento coronario es porque alguna arteria coronario o cerebrovascular, también la lesión cerebrovascular, también una lesión a nivel vascular periférico de las piernas y demás, cualquier territorio vascular del cuerpo que esté de alguna manera afectado, nos está hablando, nos está diciendo de que esa persona tiene seguramente en otro lugar del cuerpo placas de aterosclerosis que pueden romperse, que pueden lesionarse, y así como les mostré en la imagen donde se rompía la placa, salía el colesterol a la sangre y se formaba el coágulo, este es el evento vascular. Y ese evento puede ocurrir en cualquier parte. Entonces, aquel que tiene un evento coronario es el que más posibilidades tiene de volver a tener otro evento coronario. O sea, a ese individuo es el que más agresivo debemos ser con el tratamiento y con el control de los factores de energía y la prevención cardiovascular. Tiene niveles de colesterol diferentes estipulados para las personas que han tenido un evento cardiovascular y aquellas que no la han tenido. Entonces, y que tienen algún factor de riesgo o aquellas que no tienen ningún factor de riesgo. Dependiendo de la suma de factores de riesgo, el nivel de colesterol que nosotros ponemos como meta es más bajo. Y dependiendo si ha tenido o no evento cardiovascular, en una persona que ha tenido un evento cardiovascular, como bien dijiste vos, está en prevención secundaria. Secundaria significa que tiene más riesgo y le vamos a pedir que el nivel de colesterol LDL, que para un individuo normal está alrededor de 130, sea de 55. O sea, tenemos que tratarlo y medicarlo con fármacos anticolesterol y con todas las medidas de cuidado no farmacológicos también, como la dieta y el ejercicio, para lograr que ese individuo baje su colesterol por debajo de 55 miligramos por decilitro, porque de esa manera va a evitarse un nuevo evento coronario. Si está por arriba de eso, sabemos que las posibilidades, cuando más alto tenga el colesterol malo, siempre hablando de colesterol malo, LDL, más riesgo de eventos tiene. Otra pregunta más, doctor. Nos preguntan, ¿desde qué edad es aconsejable hacerse los primeros chequeos cardiovasculares? Bueno, interesante pregunta. Los chequeos cardiovasculares, digamos, tienen que hacerse por lo menos una vez en la vida, los niños, digamos, antes de la pubertad. Un electrocardiograma es importante. No en la etapa infantil, pero sí en la etapa de pubertad, sobre todo si los chicos van a hacer una actividad física competitiva. Esto más que nada tiene que ver con una detección básicamente de si hay o no alguna alteración que traemos del nacimiento, ¿sí? Con un electrocardiograma, con un control cardiovascular estaría suficiente si es que no hay ningún síntoma, siempre hablando de personas sin síntomas, ¿cierto? Y a partir de ahí tenemos que tener en cuenta si existen o no factores de riesgo. Si hay personas que tienen factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, tienen obesidad,
tienen antecedentes familiares, los chequeos tienen que ser más frecuentemente. Y si no, de cada 5 años, un chequeo hasta los 25, 30 años, y a partir de ahí hay que hacerlo más frecuentemente, ¿sí? Siempre y cuando, todo esto que digo yo, es periódico, tiene que ver con personas que no tienen otro riesgo u otro factor de riesgo. Pero si lo tienen, repito, lo tienen que hacer más seguido o más frecuentemente. Cuando hablamos de chequeo, si no tengo otra pregunta, te voy a acotar algo más. Cuando hablamos de chequeo, no solamente hablamos de un electro, ¿no? Hablamos del examen físico del paciente, hablamos del análisis de sangre, que es muy importante, ¿sí? Tener en cuenta que tengo que dosar los valores de colesterol en mi sangre para poder ver que no tenga una predisposición familiar, que nosotros llamamos dislipidemia familiar, una alteración genética y familiar que me predispone a tener mayor riesgo. Y si yo tengo en mi familia, como decía antes, un antecedente cercano de una persona de corta edad, hombre de menos de 45 años, mujer de menos de 55 años, familiar directo, que tiene un evento coronario, tengo que tratar de controlarme periódicamente más seguido el colesterol en sangre, porque puede ser que tenga yo en algún momento en forma asintomática desarrolle el aumento del colesterol y no me dé cuenta y me entere después de 5 o 10 años que tenga colesterol y ya se acaba. Doctor, acá hay una pregunta que creo que va en esa línea de lo que acaba de decir usted. Dice, tengo diabetes y antecedentes de hipertensión. Un año tuvo un infarto al miocardio porque era fumador hace 40 años. La pregunta sería, ¿yo tengo predisposición a sufrir de algún infarto? Sí, a ver si te escuché bien. La persona tiene diabetes y hipertensión arterial. Sí, sí. ¿Y es fumador? ¿También es fumador? El papá tuvo hace un año un infarto al miocardio porque era fumador hace 40 años. O sea... es un fumador, el padre de 40 años de evolución. Sí. Perfecto. Ahí tendríamos que, sí, realmente ahí hay varias cositas que tenemos que considerar. Primero, no sabemos los datos del padre. ¿Qué edad tenía el padre? Sería interesante al momento del infarto. Primer punto. Segundo, el padre tiene un factor de riesgo muy importante, que es el tabaquismo de 40 años de evolución, que obviamente le aumenta muchísimo el riesgo cardiovascular para tener el evento. Pero si el padre lo tuvo a menos de 45 años, el riesgo genético es muy importante, aunque el padre haya fumado. Ahora bien, si es por arriba de los 45 años, el riesgo genético es menor. Pero como la persona que está contando el caso tiene hipertensión y diabetes, ¿sí? Hipertensión y diabetes, le quiero decir que independientemente del factor de riesgo genético y familiar, que puede estar o no presente, tiene alto riesgo de evento cardiovascular, porque son dos factores de riesgo muy importantes, ¿sí? Y que si es diabético, tiene que tener, de alguna manera, sus valores de colesterol muy bajos, tan bajos como los que le estamos pidiendo casi a los enfermos coronarios, porque la diabetes es un factor de riesgo que predispone a que ese colesterol se pegue más fácilmente en la arteria, para decirlo de alguna manera, entre más fácilmente al endotelio y provoque la placa de aterosclerosis, más fácilmente. La hipertensión también va a hacer que mi arteria sea más vulnerable, y esa vulnerabilidad hace que desarrolle placa más frecuentemente. Y que debería ser un individuo que elimine totalmente de su vida la sal y el azúcar, todo lo que sea azúcar refinado, y que todos los días de su vida haga actividad física, por lo menos 30, 40 minutos, todos los días de su vida. Porque cuando la persona no tiene ningún factor de riesgo, hablamos de los 30 minutos o 40 minutos 3 veces por semana, los 100 minutos. Pero cuando hay factores de riesgo, cuando tenemos obesidad, cuando tenemos diabetes, cuando tenemos hipertensión arterial, ya no estamos hablando de población general, estamos hablando de individuos con factores de riesgo. Y en ese caso, el objetivo es que todos los días hagan actividad física. Doctor, ahí nos dice también nuestro director del Hospital de San Roque, que trabaja con nosotros en la carrera de enfermería, nos cuenta que cada vez es más frecuente y que hoy tuvieron justamente una mujer de 41 años
tabaquista con angina de pecho típica, con enfermedad coronaria, derivada al Instituto Cardiológico, nos cuenta, de Bueno, cuarentena. sí, realmente es lo que nos preocupa, digamos, y justamente es por lo que estamos hablando. Y las sociedades científicas hoy se han manifestado en función de esto de olvidarnos de alguna manera de las enfermedades, el resto de las enfermedades de la población y hablar solamente del coronavirus. Entonces esto hace que la gente de alguna manera no esté atento a esta gran pandemia que crónica, llamémosle así, que son las enfermedades cardíacas y que realmente están afectando. Fíjate, vos hablamos de una mujer joven, 41 años, ¿sí?, que debería de alguna manera tener cierta protección hormonal y que tiene un evento coronario, que tiene un infarto, que tiene un evento, una angina de pecho en realidad, y esto obviamente que nos tiene que encender la luz de alarma, nos tiene que estar diciendo de alguna manera que la población está sufriendo las consecuencias del estilo de vida que tenemos, este estilo de vida que nos ha llevado el mundo moderno, de tener que hacer las cosas sin movernos. Ahora estamos en una reunión que la tecnología nos permite, que realmente está muy bueno, que podamos estar tanta gente de tantos lugares de la provincia conectados y hablando al mismo tiempo, pero también tener en cuenta de que esto hace de que esta misma tecnología hace que no nos movamos de nuestras casas y realmente eso es algo que es preocupante, ¿eh? Sobre todo para los más chicos, sobre todo para los más jóvenes que pasan demasiadas horas en la computadora, ¿sí? Y esa falta de movimiento es la mamá, de alguna manera, de la obesidad, porque cuando menos nos movemos, más calorías acumulamos. La gran oferta alimentaria que tenemos, porque sobre todo de hidratos de carbono, otro tema que no pudimos hablar de lo que es alimentación, básicamente la cantidad de hidratos de carbono que nuestra dieta contiene, la cantidad de alimentos procesados o ultraprocesados que tenemos en volumen importante en la alacena de las góndolas de todos los supermercados y que la gente de alguna manera consume habitualmente, que hace que esto genere el desarrollo de esta enfermedad aterosclerótica. Entonces, esto, de alguna manera el sedentarismo y el aumento de peso son la mamá y el papá de la diabetes, de la enfermedad cardiovascular y de esta paciente seguramente joven que tiene enfermedad coronaria que lamentablemente vamos a empezar a mirar cada vez más frecuentemente. Nosotros hemos visto enfermos muy jóvenes, mucho más jóvenes que esta edad, digamos, gente de 30 años, inclusive, a ver si no tuve tiempo hoy, pero otro día por ahí podemos mostrar, si quieren, les dejo, pongan en YouTube un video que lo hizo el Ministerio de Salud, creo que de México, que búsquenlo como ¿Por qué murió Poncho? No sé si tenemos tiempo, Liliana, para que les muestre algo, ¿no? Tenemos poco tiempo ya. No, creo que ya se nos está agotando el tiempo, pero doctor, vamos a poner esto en la agenda y nos parece muy importante que sigamos hablando de esto, así que lo vamos a invitar para hacer una segunda parte de esta charla y vamos a subir esto a nuestro canal de YouTube y luego usted nos recomienda todas las recomendaciones que quiera hacer, la vamos a seguir, así que con respecto a lo del canal también, si usted quiere, después me lo pasa por privado y nosotros lo difundimos con todo gusto. Perfecto, buenísimo. Después les paso yo. Tenemos que seguir hablando de esto. Sí, tenemos que seguir hablando de esto indudablemente. Les cuento rápido, era un chiquito que murió súbitamente en la escuela, un chiquito de eso que estaba haciendo actividad física y murió en la escuela, y bueno, cuando le hacen la autopsia y empiezan a mirar, era enfermedad coronaria, enfermedad aterosclerótica, desarrollo de una enfermedad que realmente un chico de edad escolar no debería tener, ¿sí? Pero nosotros sabemos que los niños hoy, muchos de los niños que tienen factores de riesgo, ¿sí? Hoy los pediatras están tomando la presión en el consultorio, cosa que antes ni se esperaba que un chico tenga hipertensión arterial, tienen dislipemia, tienen diabetes. Entonces, estos niños obesos con estos factores de riesgo tienen alto riesgo de enfermedad aterosclerótica temprana. Así que deberíamos realmente
tratar de buscar esa enfermedad y corregirla. Y bueno, puesto el tema de la obesidad infantil, hoy es una epidemia también, y es más peligroso, totalmente más peligroso. Sabemos que el coronavirus no mata a los chicos, pero la enfermedad cardiovascular sí. Así que bueno, hay que cuidarnos a nuestros niños de esto, básicamente. Los chicos deberían no estar aislados, deberían salir de la casa, deberían hacer actividad física, deberían estar en movimiento. Esto realmente es muy útil y muy sano para las personas. Así que yo, de alguna manera, finalmente, como tenemos ya poco tiempo, los quiero animar a todos a que con todas las medidas de cuidado, porque esto no significa que mañana salgamos sin barbijo, a juntarnos y demás. El coronavirus se transmite básicamente por contacto estrecho. O sea que lo que deberíamos evitar son las juntadas culinarias, digamos, básicamente, con alimentos y con bebidas y compartir esas cosas. Mientras salgamos de las casas para poder movernos con un barbijo colocado, con un lavado de las manos y demás, deberíamos todos los días hacer una vida lo más normal posible. Salir a hacer actividad física y hacer todas las tareas con la distancia correspondiente y demás, porque eso es lo que realmente la población necesita, ¿sí? Que nos cuidemos como en cualquier enfermedad de efecto contagioso. También este cuidado que tenemos con el coronavirus no tiene que irse aunque tengamos vacuna. En el futuro, en la etapa invernal, deberíamos todos usar barbijos si tenemos algún problema, deberíamos todos lavarnos las manos, deberíamos todos usar alcohol en gel, porque también la gripe mata, porque también las otras enfermedades matan y porque también nos contagiamos mucho en invierno de enfermedades que llenan las terapias intensivas de enfermedades respiratorias que normalmente hay, ¿sí? Y que de alguna manera debemos cuidar. Entonces, sin dejar de un lado una cosa, debemos entender que el foco de atención está en la salud general de la población y no en una enfermedad, no en un germen, no en un virus, en la salud general de la población. Y esto significa la salud física, social y mental de los individuos, ¿sí? También no olvidamos esa parte que, bueno, obviamente no podemos hablar de todo, pero el estrés, el sobreestrés, el distrés, que es el estrés anormal, que está provocado por muchas causas, entre otras por el aislamiento también, influyen negativamente en todo esto. Así que sacarnos el estrés, relajarnos, salir a caminar, comer saludablemente, hacer actividad física y con todas las medidas de cuidado, por supuesto, para evitar los contagios. Pero fundamentalmente, evitar el contacto estrecho nada más y el resto, hacer nuestra vida normal. ¿No sé si hay alguna pregunta más? Sí. No, al parecer, bueno, todos felicitándolo, obviamente, por darnos su tiempo y por una claridad absoluta en los conceptos. Bueno, doctor, lo vamos a animar a seguir con esto, capaz que hasta 2 y 3 charlas más vemos que hay muchos temas de los que podemos dar cuenta, digamos, ¿no? Bueno, Y sobre todo... Que la gente les deje las inquietudes, Sí, básicamente. sí. Ahí en la charla no nos dio el tiempo, porque es un tema amplio realmente. Sí. Bueno, les pido disculpas, al principio tuve algunos inconvenientes acá técnicos también, pero bueno, que nos retrasaron. Pero bueno, la próxima saldrá un poco mejor. Claro, no, y la idea es esta, si vamos a ir tomando, fuimos tomando nota nosotros de algunas cuestiones que nos gustaría profundizar, y nos parece, en realidad como institución estamos convencidos de que nuestro lugar acá también tiene que ser poner en agenda estas cuestiones que son súper importantes, sobre todo para la salud comunitaria. Usted lo ha señalado muy bien hace un ratito, esta cuestión de, en este punto no es un cuidado ya individual, sino también de toda la comunidad esto, ¿no? No por el tema del COVID solamente, que ahora puso en evidencia esto, sino también esto de la prevención cardiovascular, de lo que usted hablaba. Fíjense lo importante que es nuestro estilo de vida. Hay muchas cosas que nosotros que podemos hacer efectivamente y en lo que podemos hacer una gran diferencia, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que tomar conciencia básicamente, y con esto donde termino, de que tenemos que ser ejemplo de las siguientes generaciones, de alguna manera. Nosotros tenemos que tomar conciencia
veo que hay mucha gente relacionada con la salud, tenemos que ser ejemplos. No solo tenemos que decir que tenemos que cuidarnos, no solo tenemos que decir que tenemos que comer saludablemente, no solo tenemos que decir que tenemos que hacer actividad física, tenemos que hacerlo nosotros y mostrarles a todos que esto es posible y que de esa manera, siendo ejemplos nosotros de eso, podemos transmitir básicamente este mensaje que tiene que ser multiplicador y que de alguna manera va a proteger a nuestros seres queridos, sobre todo a los más chicos, ¿sí? Si logramos de alguna manera llevar este mensaje ejemplificador con nuestro estilo de vida, vamos a seguramente a poder cambiar un poco de esta pandemia mundial que se llama enfermedad cardiovascular aterosclerótica y que es la que realmente nos debería preocupar todos los días de nuestra vida. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Estamos prácticamente en hora y media, le cuento, de activos, así que si usted quiere decir algo más, tampoco queremos ser ladrones de su tiempo porque sabemos que tiene una disposición excelente y bueno, vamos a seguir usufructuando esa disposición suya para ir mejorando nuestra calidad de vida, indudablemente. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar. 56 personas conectadas todavía después de una hora y media, es mucho. Así que bueno, gracias también por el tiempo a todos. Los felicito a ustedes por la iniciativa. Este mensaje de prevención que es muy importante desde el Departamento de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares del Instituto de Cardiología. Yo soy el jefe del Departamento de Prevención, el de PRECAP. Realmente les agradecemos por la iniciativa de hablar de estos temas, de salirse un poco de lo que es coronavirus y de tener esta mirada un poco más amplia, que es importante, que es muy importante, y sobre todo por reunir a tanta gente relacionada con la salud y llevar este mensaje. Así que bueno, por supuesto que a disposición de ustedes y haremos otra charla sin duda.